La enuresis es una enfermedad que afecta al 11% de los niños entre 5 y 13 años, es decir, más de 500.000 niños en España se hacen pis en la cama por la noche. Cada año, el último martes de mayo, se celebra el Día Mundial de la Enuresis para concienciar a la sociedad sobre el problema y conocer un poco más sobre sus causas, consecuencias, diagnóstico y papel de la familia. Pues de este asunto vamos a hablar con Elena Pérez, que es la jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Patricia. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, muchas gracias. La primera pregunta es, ¿qué es la enuresis? Bueno, la enuresis es un trastorno que se produce en los niños de más de 6-7 años y en el que se produce una alteración entre la producción de orina nocturna, entre la capacidad de almacenamiento de su vejiga y además hay una disminución de la capacidad de despertar del niño, realmente. Es un trastorno benigno, pero es cierto que puede producir problemas sociales que a largo plazo pueden ser un hándicap para el niño si no se tratan. Bueno, vamos a acompañar sus respuestas ahora de algunos gráficos que nos van a facilitar enterarnos un poco y entender mejor de lo que nos comenta. ¿A quiénes afecta? Bueno, afecta a niños de más de 6 años. Como bien has dicho, son como un 5 o un 10% de los niños. Esa proporción va disminuyendo con la edad, aparece en el 3% de los adolescentes y, bueno, quizás el 1% de los adultos, pero eso ya es más raro. Realmente son niños teóricamente sanos. El problema es averiguar si realmente es una enuresis benigna o si hay algún problema más detrás. ¿Y cuál puede ser el origen? Bueno, el origen es una disfunción, ya lo que acabamos de comentar, es una disfunción entre estos 3 factores que acabamos de comentar. Sin embargo, sí es cierto que puede ser hereditario y, por supuesto, no es un problema psiquiátrico como antes se pensaba y que ahora incluso se puede dar ese error de concepto, pero no es un problema psiquiátrico en absoluto. Es Bueno, aquí la anorexia. estamos viendo que hay un porcentaje funcional del 90% y otro 10% psicológico, ¿no? Bueno, no es un problema psicológico, es un problema de disfunción realmente. No es un problema psicológico. A nosotros nos derivan a veces niños que vienen de la consulta de psicología o que han sido derivados al psicólogo, pero no es así. Quizás haya niños que tengan algún trastorno psicológico como el TDAH, en el que sí hay una enuresis nocturna benigna, pero no es un problema psicológico, es un problema disfuncional. Claro, en Que tiene general es tratamiento disfuncional, y pero que hay un pequeño porcentaje de casos que podrían responder a eso que usted ha dicho, ¿no? sí, se puede asociar a otro tipo de patología, efectivamente. Se puede asociar a patología respiratoria, se puede asociar a patología psicológica, pero con otro trastorno asociado, ¿vale? Independientemente de la enuresis. O sea, en esos casos hay que tratar las dos cosas a la vez, evidentemente, las dos disfunciones a la vez. Y Cosa que a veces siendo, no es y fácil. siendo un problema funcional, como dice usted, ¿por qué ocurre? ¿Cuál es esa disfunción? Lo acabamos de comentar, hay una alteración en la capacidad de la vejiga, de continencia de la vejiga nocturna, hay una disfunción en la producción de orina nocturna y además hay una dificultad del niño para despertarse ante el estímulo de la sensación de micción nocturna. La enuresis nocturna es una incontinencia nocturna. La incontinencia lo definimos como una incapacidad para retener la orina vesical. Entonces, eso ocurre durante la noche y es solo durante la noche. O sea, que es una incontinencia diurna, o sea, nocturna exclusivamente. Hay que Y, también descartar si hay patología asociada a diurna, pero si hablamos de enuresis nocturna primaria, es una incontinencia nocturna exclusivamente. ¿Y qué impacto tendría? ¿Qué consecuencias tiene en los pequeños, en los niños? Bueno, fundamentalmente sí tiene consecuencias psicológicas, eso sí es así,
porque, hombre, se asocia a una autoestima baja, los niños a veces se retraen en sus actividades sociales, no van a campamentos, las fiestas pijamas de las chicas o, bueno, digo, de los niños, ¿no? Además, dificultan mucho el descanso y además generan mucho estrés, tanto en el niño como en los padres. O sea, que problemática social sí que existe. ¿Y cuáles serían las recomendaciones para evitar que esto pase? Bueno, fundamentalmente detectarlo. A partir de los 6 años sí es conveniente acudir a una persona especializada, ya sea el pediatra de atención primaria, y si lo considera conveniente la pediatra de atención primaria, que acudiera a la atención hospitalaria. Y luego una serie de pautas. Los niños tienen que hacerse cargo de su patología, quiero decir, tienen que asumir, tienen que estar motivados en resolver ese pequeño problema. No hay que castigar ni reñir a los niños, es algo que se puede solucionar y de hecho lo solucionamos con premios, por decirlo de alguna manera. Y en un momento determinado, pues iniciar el tratamiento. El tratamiento se basa en varios pilares. Primero luego ver para los niños qué es, si es realmente un problema o no, porque si es un niño en el que, bueno, la verdad es que no le importa ese pequeño problema, pues la verdad es que es difícil de solucionar porque tienen que participar los niños de ese tratamiento. Y luego hay pues varios pilares, pues tenemos la alarma de enuresis, que no es más que un dispositivo que se pone en la ropa interior del niño y que hace un estímulo normalmente sonoro, puede ser incluso un estímulo vibratorio en el brazo. Hay múltiples alarmas ahí, de todos los tipos. Y luego hay tratamiento con una medicación, que es la desmopresina, que es un análogo de la hormona antidiurética, que lo que hace es provocar una retención urinaria que facilita la disminución de micción nocturna, y también estimulamos al niño con los calendarios miccionales. O sea, ellos hacen un calendario miccional en el que anotan pues las noches secas, las noches húmedas. Bueno, normalmente a mí me gusta más que peguen, ¿no?, en el calendario las noches secas, porque es mucho más estimulante para ellos. Y siempre les digo, cuando tú tengas el calendario siempre lleno de noches secas, de solecitos o de pegatinas, es que te has curado. Y luego, bueno, también tienen que participar los padres. Los padres son un pilar fundamental de ayuda y de estímulo al niño para que se produzca la mejoría. Y es un conjunto de pilares que hacen que el niño poco a poco vaya mejorando. Bueno, quizá el aspecto que habría que destacar es que tiene solución, ¿no?, para los padres que nos estén escuchando y puedan estar preocupados porque su hijo esté pasando por ese momento, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Además, digo que genera mucho estrés para los padres. Además, que con la vida que tenemos ahora mismo, que bueno, con la dificultad para tener dedicación en un momento determinado a determinados problemas, como por ejemplo ¿no? Pues la verdad es que sí, yo creo que debemos pensar que tiene solución, que la tiene de hecho, que los padres pueden participar de esta solución y que sí, que ponerse en manos de un especialista y adelante. Usted ha dicho, evidentemente, lo ha explicado muy claramente, que es funcional, pero sí es cierto que hemos visto, por ejemplo, ahora imágenes de chicos muy pequeños jugando con el móvil, con las tablets, viendo televisión. ¿Puede tener esto una influencia a la hora pues, de a lo mejor provocar desconcentración, malestar al dormir? Ya no me refiero solo a la enuresis, sino en general en el sueño de los más pequeños. Bueno, esos son conceptos básicos para dormir en los niños. Los niños no deben de tener estímulos previos antes de dormir, y eso ya no lo digo como nefróloga pediatra, lo digo como pediatra de base. O sea, los niños requieren
una serie de rutinas antes de acostarse, un horario determinado antes de acostarse, una rutina al acostarse, a la que sea desde muy pequeños. Eso genera una rutina de descanso que deben de seguir. Por supuesto, está muy claro que nada de televisión, nada de tablet, nada de estímulos visuales, audiovisuales antes de dormir. Eso efectivamente es así. O sea, eso no es en niños neuréticos, eso es en general en todos los niños a los que se les pide un buen descanso o que necesitan un buen descanso, que son todos. Bueno, y tradicionalmente también se han asociado los terrores nocturnos, el miedo, las pesadillas, al hecho de a lo mejor no acudir al baño y hacerse pis precisamente por eso, por miedo a levantarse de la cama sin estar acompañados por los padres o encender la luz. Sí, lo que ocurre es que eso es en edad un poquito más temprana. Normalmente los terrores nocturnos se dan en menores de 6 años. Y sí, lo único que pasa es que ahí ya no consideramos que haya... Bueno, el terror nocturno es algo que puede ocurrir, que no lo consideramos como dentro de la enuresis. Digo, la enuresis aparece en niños más mayorcitos a partir de los 6 años y como único trastorno. Porque evidentemente si un niño le da miedo levantarse, pues no se va a levantar. Y eso no lo consideramos una enuresis. El niño sí se da cuenta de que tiene ganas de orinar. Lo que pasa es que hay algo que impide, ¿no?, que se levante. Pero eso es otra problemática distinta. No tiene nada que ver con la enuresis. No lo consideramos enuresis. El niño sí se despierta. Pues le agradecemos mucho estas aclaraciones. Yo creo que nos han venido muy bien a todos para entender mejor en qué consiste la enuresis. Elena Pérez, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.